porque el 47 que está multiplicando a 4p, el menos 47, pasa dividiendo. Si alguien lo puede hacer a esto, a ver cuánto les da, 13.110.25 dividido menos 47 menos 278,94. Fíjense, eso es igual a 4p. Si lo pasamos el 4 que está multiplicando a p, lo pasamos dividiendo al otro lado, ¿qué queda? Menos 69,73. Fíjense que el signo menos indica que el foco está hacia la izquierda del vértice. Si fuera más, el foco estaría hacia la derecha del vértice. Por lo tanto, la ecuación de esta parábola quedaría así. Igual a 4 por favor. Eso es 4p. ¿Sí? Eso ya es 4p, sí. Por x menos. Y ahora la pregunta final es ¿dónde está el foco? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el foco? Perdón. Cuando obtenemos el valor de P, el valor de P no nos está dando una coordenada. Nos está diciendo del vértice cuántas unidades me tengo que desplazar. Entonces, en este yo caso, acá tenía... si tiene signo negativo y es a eje horizontal, va hacia la izquierda. Si tiene signo positivo, será a la derecha. Si tiene signo negativo y es a eje vertical, va para abajo. Y si tiene signo positivo, para arriba. El signo lo único que me indica hacia dónde me tengo que desplazar. Recuerden que siempre va del vértice al foco, nunca al revés, siempre es del vértice al foco. Bien, entonces, ¿qué coordenadas va a tener en I? El foco. Coordenadas en I. ¿Qué coordenadas las sabemos? Por eso pregunto. ¿Qué coordenadas va a tener en I? 1147. Claro, el vértice, el foco, digamos, todos están sobre el eje de simetría de la parábola que pasa, que tiene 1147, por ahí. Esa línea que I igual a 1147 es todos los puntos sobre esa I, ¿sí? Va a estar ahí y va a tener esa I. Pero lo que me piden es la X. Entonces, la X, ¿cómo hacemos? Sí, y acuérdense que la distancia que hay del vértice al foco es P. Por lo tanto, si yo tengo la coordenada del vértice, lo único que yo tengo que hacer es correrme o desplazarme una distancia P, ¿sí? Para encontrar el foco, que sería esto, a los 215, que en realidad lo voy a poner así, menos 215, menos 69,75 de 73, que es P, voy a obtener esa coordenada, ¿sí? Que va a ser, si no me equivoco, esto, así. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Quedó claro ahí? Con 73. Sí, perfecto. Muchas gracias, profe. No, de nada. Ahora, esperen que tengo que volver al otro. El PowerPoint. ¿Alguna otra duda o alguna pregunta, algo? De mi parte, ninguna por ahora, profe. Bueno, perfecto. Si algún otro alumno tiene algún comentario o algo, si no, vamos a entrar al tema de hoy. Ahí ya llega, ya llegó. Ya llega. Esperen que ahora ahí está. Bueno, entonces, la semana pasada, como veíamos recién en los ejercicios, vimos parábola. Hoy nos toca, ¿sí? Hipérbola, que es la última de las cónicas abiertas. Acuérdense que nosotros
estudiamos 4 tipos de cónicas, 2 eran cerradas, que eran la circunferencia y la elipse, y 2 que eran abiertas, la parábola, y ahora vamos a ver la hipérbola, ¿sí? ¿Qué es lo que dice, o qué es lo que es una hipérbola? Es un lugar geométrico, ¿sí? De los puntos en un plano, cuya diferencia, o sea, cuya resta de distancia de 2 puntos fijos llamados focos, ¿sí? O sea, la distancia de un punto, ¿sí? Al foco menos la distancia de ese punto al otro foco es igual a 2a, que es la distancia entre los vértices, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice, ¿sí? Es lo que es las condiciones que tienen que haber para nosotros tener una hipérbola. Entonces, Perdón, Vicky, miren, una cosita. sí, Si recuerdan de cuando veíamos por qué se llaman secciones cónicas, teníamos una superficie cónica, cuando el plano que la corta, la superficie cónica, por ejemplo, es paralelo al eje, va a cortar uno de los conos, pero también va a cortar el otro, el de arriba, si estamos en el de sí, abajo. ahí no se ve mucho lo que, lo que Ahí está, quise ahí lo dibujar. dibujó. Entonces, es Cuando pasa paralelo al por acá, eje, el claro, plano corta y se hace una hipérbola. corta arriba y corta abajo. Esa es la hipérbola, ¿no es cierto? Si está más cerca del eje, las curvas van a tender a juntarse. Si están más alejadas, cuando más se alejen del eje, van a estar más separadas las curvas, se enfrentan sus vértices, ¿no es cierto? Y de ahí viene eso de sección cónica, pues seccionando un cono con un plano vertical que no pase por el eje, que sea paralelo, vamos a obtener este tipo de curvas. En el caso que dibujó Victoria ahí, sería a eje vertical. El cono está, digamos, el eje del cono está vertical. Si estuviera en forma horizontal y lo cortamos con un plano, también se da una hipérbola y sería algo parecido a lo que vemos en pantalla. Bueno, algo Una así. curva ahí y otra acá. Está bien. Ustedes no me critiquen, pero bueno, que Pero no me lo vean ven ahí, ¿no criticar. es cierto? Al cortarlo, le da esa forma. Es una curva que no tiene la misma curvatura que una parábola. Son curvas distintas. Son lugares geométricos distintos. No es que la mitad de una hipérbola es una parábola, no, porque está construida con otro concepto, otras características. Entonces, lo que nosotros acá tenemos que prestar atención es que acá estamos hablando de una diferencia, ¿sí? Si se acuerdan cuál era la ecuación de la elipse, decía que era, o sea, la distancia, ¿sí? La suma de la distancia de los focos, de un punto a los focos, era igual a 1, ¿sí? En este caso es la diferencia. Entonces, esto, ¿sí? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Empieza a haber un término positivo y un término negativo en la ecuación, ¿sí? Entonces, los elementos que forman la hipérbola a eje horizontal, ¿sí? Y recién hablaba Alejandro que tenemos, así como teníamos parábolas, elipses a eje vertical y a eje horizontal, lo mismo sucede con la hipérbola. En este caso, la hipérbola es a eje horizontal cuando el vértice y los focos, ¿sí? Están ubicados paralelos o coincidentes al eje horizontal, al eje de las Y, ¿sí? O, ¿sí? También lo podemos decir, cuando la hipérbola corta, ¿sí? El eje horizontal, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros sabemos que es a eje horizontal. ¿Qué tenemos? O
¿cuáles son los elementos que la componen? Tenemos el semieje real, ¿sí? Que va del centro al vértice, al que llamamos A, ese es el semieje, y el eje que va de vértice a vértice, que es 2A, ¿sí? Por otro lado, tenemos la distancia que hay, o la distancia focal, que es la distancia que hay del centro al foco, ¿sí? Entonces, esa sería la semidistancia, o sea, C es la semidistancia focal, la distancia que hay del vértice al foco. Y por lo tanto, 2C va a ser la distancia focal, que es la distancia que hay de foco a foco. Y por otro lado, tenemos B, que es un semieje imaginario, ¿sí? Que pasa por un eje de simetría imaginario de esa parábola, que es como que si pasara por el medio, no la toca a la parábola, a la hipérbola, perdón, ¿sí? Y eso, o sea, nosotros tenemos, ¿cómo lo formamos? Haciendo, ¿sí? Pasando una paralela a ese eje de simetría, que pase perpendicular al eje real y donde corta la circunferencia, ¿sí? Que se genera usando como radio la distancia focal, o C, este es el semieje imaginario, ¿sí? O ese es B. Entonces tenemos nuevamente estos elementos que teníamos también en la elipse, tenemos A, C y B, ¿sí? El semieje real, el semieje imaginario y la distancia focal. Nosotros acá también podemos hablar de excentricidad. La excentricidad en este caso también es C sobre A, pero miren que acá C, ¿sí? Es la hipotenusa y A es uno de los catetos. Por lo tanto, ¿sí? Si nosotros dividimos la hipotenusa por uno de los catetos, siempre la excentricidad va a ser mayor a 1. Entonces eso también es importante a tenerlo en cuenta. Y en este caso, ¿sí? Usando Pitágoras, yo puedo calcular el valor de C, que sería la distancia focal, ¿sí? O la semidistancia focal, a partir de tener los datos de A y B, o al calcular A y B si tengo la distancia focal. O sea que puedo utilizar Pitágoras para poder obtener los datos que necesito. En el caso de la hipérbola a eje vertical, ¿sí? Los componentes o sea, los elementos que la componen son iguales, nada más que en este caso, centro de simetría, vértices y focos, ¿sí? Coinciden, o sea, están sobre una vertical o el eje de simetría, es paralelo o coincidente con el eje de las Y, ¿sí? Y corta, ¿sí? Miren cómo corta, ¿sí? Acá, ¿sí? La curva corta a ese eje vertical. Entonces, de esa manera nosotros sabemos de qué tipo de hipérbola estamos hablando. La corta Ahora en el bien, eje, la corta en el ¿sí? mismo, Corta en el el vértice, eje real. ¿Sí? en el vértice. Entonces, nosotros tenemos acá la ecuación de la hipérbola, donde en el caso esta ecuación corresponde a esta hipérbola, y acá miren lo que tenemos. Tenemos x al cuadrado, ¿sí? En el caso de una hipérbola eje horizontal, a, ¿sí? Está en correspondencia a, que es el semieje real, corresponde, ¿sí? O sea, o está en relación al eje de simetría de la parábola. En este caso es a eje horizontal. Menos
I al cuadrado sobre B al cuadrado. Y en este caso, B siempre está vinculado al eje imaginario. En el caso de una parábola a eje vertical, perdona, sí, a eje vertical, de una hipérbola a eje vertical, miren cómo A está vinculado, ¿sí?, al eje de simetría real, mientras que B está relacionado al eje de simetría imaginario. Lo que cambia ahí es X e Y, ¿no es cierto? Al ser vertical, está relacionado con Y. Y al ser horizontal, está relacionado con X, la parte positiva. Y el imaginario, el que queda. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos una hipérbola a eje horizontal, ya que la curva corta al eje Y, digamos, al eje X, digamos, y acá tenemos que esa ecuación donde decíamos que la distancia, la diferencia entre la distancia de un foco a un punto menos la distancia del otro foco a ese punto es igual a la distancia que hay entre los vértices, ¿sí? Esta distancia. Entonces, la forma más fácil de verlo, digamos, es la siguiente. A ver, voy a ver si me sale, chicos. O sea, ustedes no... Si la distancia del vértice a este foco es 4, ¿sí? Y la distancia de este vértice acá es 0,5, ¿sí? La distancia de acá a acá es 3,5, ¿sí o no? Si yo a esta distancia le resto este pedacito, me queda lo que tengo al medio. Entonces, esas son las condiciones para que los puntos pertenezcan a esta hipérbola. Y la ecuación, ¿sí?, canónica de esta hipérbola, que en este caso está centrada en el origen del sistema de coordenadas, es x al cuadrado sobre a cuadrado menos, ¿sí?, y esto es importante tener en cuenta, menos y al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, importante, chicos, tener en cuenta esto. Cuando aparece un signo negativo en la ecuación, estamos hablando de una hipérbola. Cuando era positivo, estábamos hablando de una elipse, ¿sí? En el caso... Perdón, Vicky, el signo negativo sí podría estar en la fracción primero, en la primera fracción y después más en la otra. O sea, cuando son de distintos signos las fracciones, es una hipérbola, porque no necesariamente tiene que estar primero el positivo y después el negativo, puede estar al revés. O sea que la ecuación podría haber estado escrita de esta forma. Sí, como menos primero el negativo. Al cuadrado sobre b al cuadrado más x al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Puede que encuentren este tipo de ecuación. Ustedes lo que tienen que saber es que si los signos son distintos en las dos fracciones, es una hipérbola. Si los son iguales, estamos hablando de una elipse. ¿Sí? Entonces, acá bien. Recién, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la excentricidad de la hipérbola? Donde la excentricidad era c sobre a. Entonces, C, acuérdense que tenía que era mayor a 1, ya que C era esta hipotenusa, ¿sí? Esto es B y esto es A. Entonces, la excentricidad va a ser C sobre A, que es lo mismo, ¿sí?, que hacer a través de Pitágoras, ¿sí?, obtener el valor de A, que es la raíz cuadrada, el valor de C, que es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado, y eso lo divido por A, y siempre, siempre me va a dar mayor a 1. Por otro lado, tenemos la ecuación de las asíntotas. Las asíntotas son estas rectas, ¿sí?, que acompañan a la hipérbola
¿sí? Y me permiten también, o sea, puedo calcularlas, y en este caso, y va a ser, hay un valor positivo y uno negativo, y va a ser D sobre A por X, ¿sí? Esa va a ser la ecuación de las asíntotas. Entonces, nosotros, esta sería como una síntesis de lo que veíamos recién, que teníamos hipérbolas a eje horizontal y la curva corta al eje de simetría horizontal, y hipérbolas a eje vertical, donde la curva corta al eje de simetría vertical. Por otro lado, nosotros a esa hipérbola podría, ¿sí?, estar no centrada en el origen del sistema de coordenadas, o sea, la podríamos desplazar en el plano. Por lo tanto, ¿sí?, empieza a aparecer el valor de H y K, ¿sí?, que ya son conocidos para todos ustedes, que me está determinando, ¿sí?, que la coordenada de ese centro, ¿sí?, del hipérbola. Entonces, nosotros teníamos recién la ecuación canónica, ahora tenemos la ecuación general, donde aparece el valor de H y K para darme las coordenadas del centro de esa hipérbola. Y en este caso, ¿sí?, volvemos, ¿sí?, tenemos, en el caso de la ecuación de las asíntotas, acá aparecería en esa ecuación, aparecería también representado X, H y K. En el caso de la ecuación, o sea, de la hipérbola a eje vertical, ¿sí?, la ecuación, miren cómo varía. En este caso, A, que es el semieje real, está en relación ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la curva corta, ¿sí?, a ese eje vertical. Entonces, el eje real es donde está ubicado el centro, los vértices y los focos, y el imaginario es ese que pasa por el medio de la hipérbola, y ese está vinculado, o sea, en este caso, ese es el semieje imaginario es B, que en este caso es horizontal, por lo tanto está relacionado con las X, ¿sí? Y las asíntotas, en este caso, la ecuación es I es igual a A sobre B por X, ¿sí? En el caso de que esa hipérbola estuviera desplazada, perdón, la ecuación, O sea, claro, sería... la ecuación canónica es cuando H y K valen 0, cuando está Sí, centrada en el origen. en el caso de que esa estuviera desplazada, acá tendríamos I menos K al cuadrado sobre al cuadrado menos X menos H al cuadrado igual a B al cuadrado igual a 1. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Está ahí? O sea, ese es el tipo de ecuación de una hipérbola como la que está ahí en la gráfica, como la que está en pantalla. Creo que ahora sigue un ejemplito, Vicky. Sí, entonces, dice, dada la ecuación que representa a la hipérbola de eje focal paralelo al eje X, de las que se conocen la coordenada de su centro, ¿sí? Y tiene, determinar la ecuación, nos pide determinar la ecuación. ¿Qué es lo que me está diciendo? Si el eje focal es paralelo al eje de las Y, ¿es una hipérbola eje horizontal o eje vertical? Vertical. No, si es a la Y es vertical, pero acá dice que es paralelo al eje X. A la X, dije yo Y, ay, perdón. Sí, por eso. Se Entonces me la traba pregunta está correcta con lo que preguntó Sí, David. yo hablé mal. Si O sea, vemos se me el traba la ejemplo, lengua. el eje X. Entonces, ¿qué sería el eje X? Sería,
¿sí? Si es paralelo al Y eje el X, el eje, claro, sí, horizontal, dice Gabriel acá. bien. ¿Por qué, chicos? Acuérdense que lo que me está diciendo que el foco, o sea, el eje focal, que es, si este es un foco y este es otro foco, ese es el eje, y me está diciendo que es paralelo, ¿sí? Al eje de las X. Por lo tanto, la parábola, ¿sí? La hipérbola es así, y es a eje horizontal. ¿Queda claro? Recuerden que Porque los focos y los corta, vértices se encuentran sobre el eje real, ¿m? O eje, el eje de la parábola, de la hipérbola. Voy a darle con la parábola. Vamos a ir con la hipérbola. sí, Ahí sí, está, ¿lo estamos, ven? o sea, No estamos ustedes sepan entender el coágulo mental, ¿sí? Ahí Entonces, fíjense, todos ahora, los puntitos están sobre una línea horizontal, salvo, ¿sí? bueno, el origen, que es donde se cortan los dos ejes, este que es el eje real, y el imaginario que pasa por el medio sin ser tocado por la curva. Fíjense, la Sí, curva viene desde arriba, desde el infinito, y cada vez se va acercando más al eje imaginario. Cuando llega el vértice es lo más cerca que puede estar. Y ahí comienza a sí, alejarse hacia abajo nuevamente. Pero sí, nunca lo toca. entonces, eh, pobre, o sea, nunca, las Nunca dos llega, ramas nunca se tocan. nunca se toca. Entonces, chicos, ¿qué es lo que me está pidiendo acá? Es determinar la ecuación que representa. Me está diciendo que la distancia, ¿sí? Entre los focos, ¿sí? Es de 8 metros. O sea que de acá a acá tengo 8. ¿Hasta ahí estoy? ¿A qué era igual esa Por- distancia? ¿Alguien se acuerda entre foco y foco? ¿Recuerdan a cómo ¿Qué le era la llamaban? distancia focal? La distancia focal es la distancia que hay de un foco ¿Era hasta el otro. igual a qué? A la semidistancia. No, la semidistancia focal es la mitad, es justo la mitad. Es Esa es 8, igual a esto es ¿a 2 qué? Era 2C. 2A, 2B, Una no sola sé. C, una sola C es la distancia, la semidistancia focal. Entonces, la distancia es la semidistancia por 2. ¿Sí? Por lo tanto, C va a ser igual a ¿cuánto? A 4. A 4. 4, ¿sí? Muy Perfecto. bien. ¿Sí? Y el eje principal, que sería el eje real, ¿sí? Me está diciendo que es 4. O sea que A es igual a 4. 2A es igual a 2A, 4. Por lo tanto, A es igual a ¿cuánto? A a 2. 4 sobre 2. ¿Sí? ¿Sí? Y me está diciendo que el origen, ¿sí? El centro de esa hipérbola está en coordenadas 3 menos 1. Por lo tanto, ¿cuánto es h y cuánto es k? ¿Qué valor tiene h? Que son las coordenadas del centro. H igual a 3. 3, dice Gabriela. Muy Y bien. K es menos 1. Menos 1. Exacto, perfecto. Entonces, ahora, si yo quisiera reemplazar, ¿sí? O completar esta ecuación con los datos, yo tengo x es igual a menos 3 al cuadrado X, sobre a, ¿sabemos cuánto vale a? Vale 2, 2, por lo tanto es igual a 2 al cuadrado, menos y más menos 1 1. al cuadrado, ¿sí? Igual a b al cuadrado, porque no lo sabemos, Sobre b igual al a 1. cuadrado igual a 1. Ahora, ¿cómo puedo yo obtener el valor de b? Vamos de vuelta a O Pitágoras. sea, Nosotros para que tenemos c, completa esa ¿sí? ecuación, le tengo que encontrar el valor de b.
Cuando yo encuentre el Entonces, valor de B, va a ser la ecuación de esa hipérbola y no de, porque eso, hay muchas hipérbolas que pueden tener eso. perdón, esto sería Eso al revés. Sería así. vertical. Sería Está. C, B y A. B y A. Es ¿Sí? un triángulo Entonces, rectángulo. Tenemos que A es igual a 2, o sea que sería 2 al cuadrado. yo tengo que sacar el valor de B. Entonces, B es igual a ¿qué? A al cuadrado más C al cuadrado. No, eso es cuando quiero encontrar la hipotenusa. Ah, raíz, a la raíz. Ya pasó el cuadrado para el otro lado, pero es la hipotenusa. Un cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que C en este caso, menos el cateto conocido al cuadrado. Entonces, ¿Hasta ahí estamos? Por lo tanto, esto, que es 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿sí? ¿A cuánto es igual B? ¿Alguien me puede decir? 16 menos 4 es 12. Raíz cuadrada de 12, 3,4. Me parece que es así. Por lo tanto, ¿sí? 3,46, sí. Yo acá, este B al cuadrado lo podría reemplazar por 3,46 al cuadrado. Y ahí tengo la ecuación, ¿sí? De esa hipérbola. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Está completa, tiene H, tiene K y tiene el valor de los dos denominadores, tanto de A como de B igual a 1. Entonces, cualquier punto que verifique esa ecuación, dándole el valor de X y de Y, si es igual a 1, va a ser un punto de la curva, de la hipérbola. Si no es igual a 1, está afuera. Bien, ¿Sí? perfecto entonces. Bueno, ahí Ahí está todo está prolijito, escrito bien en amarillo. prolijamente. Ahora bien, lo que me dice es que yo tengo que determinar, ¿sí? Las coordenadas de los focos y de los vértices de esta hipérbola que teníamos, con la que estábamos trabajando recién. Acuérdense que el origen tenía coordenadas 3, punto y coma, menos 1. ¿Sí? Hasta ahí estábamos de acuerdo. Entonces, este punto, ¿sí? Está en 3, punto y coma, menos 1. ¿Se acuerdan cuál era la distancia focal? La distancia focal, que era De un 12, foco al era otro. igual a 8. Y C era igual Es a muy bien, 4. Gabriela. ¿Sí? Por Por lo lo tanto, tanto, la distancia que hay desde el centro al foco, ¿sí? Es 4. Si yo acá 4 tengo unidades. ¿Qué 3, coordenadas tiene el punto del foco si yo me desplazo 4 unidades hacia la derecha en horizontal? ¿Quién nos dice? A ver, se aceptan se apuestas. aceptan sugerencias. Apuestas. Si yo parto del 3 3. menos Y me 1, muevo 4 unidades. 4 unidades en horizontal hacia la Bien, izquierda. 7. 7. ¿Y en Y 7. Como no qué subí ni coordenada va a bajé, tener? La misma, menos 1. la La misma, menos misma, 1, porque yo porque no voy estoy ni para sobre el arriba ni para mismo abajo. eje. Y ahora bien, ¿cuál será la coordenada del otro foco? Si yo acá tengo 3 y me tengo que mover 4 unidades hacia atrás, ¿cuál será la coordenada, ¿sí? De este otro foco? X sería igual a menos 1 también. Sería menos 1, Menos menos 1. 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá me moví 3 unidades, llegué al 0, me moví una más y llegué al menos 1. ¿Sí? Hasta ahí estoy. Ahora bien, la distancia, ¿sí? El valor de A, ¿se acuerdan a cuánto equivalía A? A era igual a cuánto, que era la distancia que hay del centro. Bien, la distancia del centro, 2A, que era el eje principal, era 4, pero A era 2,
¿sí? A era 2, porque 2A, que era el eje principal, era igual a 4, ¿sí? Entonces, voy acá. Si la distancia que hay del centro al vértice es 2, ¿cuál va a ser la coordenada de ese foco? De ese vértice. Si yo acá estoy en 3 y me tengo que correr 2, -5, -1. Y en el otro caso, este vértice, Perdón. si yo de 3 me corro 2, Pero 1. para el otro lado dice 1 menos 1. bien, perfecto. Entonces ahí yo Gabriela. tengo los datos de todos los vértices. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? ¿El ejercicio? Sí, profe. Bien, miren que es fácil. Bueno, eso está prolijito, prolijito. Ahora bien, puede ser, ¿sí?, que en algún caso, ¿sí?, se les dé esta, o se les Se encuentren le con demos este tipo de ecuación. este tipo de ecuación, ¿sí? Que no es más ni menos que la ecuación de una hipérbola, pero acá no está igualada a 1. Entonces, ni tampoco aparece el valor de A ni el valor de B, pero nosotros podemos calcularlo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Nosotros, para poder obtener, para lograr que esto sea igual a 1, lo que tenemos que hacer es dividir todos los términos por el mismo valor, que sería ese 150. Entonces, si nosotros tenemos 50x al cuadrado menos 75y al cuadrado igual a 150, y yo divido Si todo, divido por el mismo número voy a tener 1, pero para ¿sí?, que sea parejo y se mantenga el equilibrio en la en la ecuación, ecuación, la ¿sí?, igualdad, lo tengo que tengo hacer que en dividir todo el otro término. Por lo tanto, ¿sí?, yo, ¿qué tengo? Acá yo obtuve 1. Entonces, para yo tener ir a la ecuación original, ¿qué es lo que yo hago? Hago así, esto 150 y este que está acá es como que lo divido nuevamente. Divido ¿Sí? numerador y denominador por 50. Arriba me queda 1, que no lo escribo, directamente queda x, porque es una ¿Sí? x cuadrado, Y acá hago lo mismo. y abajo me quedará 3. ¿Sí? Claro, Gabriela, abajo queda 3 y en el Pero, otro 75 creo que era, sí, ¿no? 75, Dos. escribí mal. 75. 75. Por lo tanto, la nueva ecuación sería acá 3. 3 menos y al cuadrado sobre 2 2. igual a 1. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta, Fíjense que, chicos? digamos, lo mismo, no hemos, se ha traído transformando matemáticamente, pero es lo mismo decir eso que decir lo que está en el recuadro rojo allá arriba, O sea, a la izquierda. esto y esto Son lo mismo. son iguales, ¿sí? Es la misma ecuación de esa misma hipérbola. Si la vemos de esta Hasta ahí última estamos. manera, nos damos más cuenta que es una hipérbola. Tiene dos fracciones, una positiva, otra negativa, y está igualada a 1. Pero hay veces que no está igualada a 1, y lo otro que tienen que ver siempre, que no siempre es tan fácil como acá, que te aparece el 3 y el 2, es dejar la variable que está al cuadrado sin que el coeficiente sea 1. O sea, porque esa x al cuadrado y esa y al cuadrado es como si tuviera un 1 multiplicando. No tiene que haber ningún otro factor, no tiene que haber ni 2, ni 3, ni 0,7, nada. Entonces, despejar que quede solo la variable al cuadrado, y para eso tienen que transformarlo de alguna manera y dividir numerador y denominador.
Y dice, con esta ecuación va a ser más fácil, claro, con este tipo de ecuación que ha recuadrado acá Vicky, Con esta. sabemos acá el 3, perdón, Vicky, falta el 3 y el 2 un cuadradito. Ya No, porque 3 y 2 ya están al cuadrado. están al cuadrado, bueno, entonces la Claro. raíz cuadrada de 3 va a ser A Entonces, y la A, raíz cuadrada a ver, de 2 y la raíz iba, cuadrada de 2 va a ser B. ¿Eh? ¿sí? Entonces, A era A 1,73, creo, ¿cuánto es daba? igual a la raíz cuadrada de 3 y B es igual a la raíz cuadrada De de 2. 2. ¿Sí? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 3? 1,73. 73. ¿Y cuál es la 73 es un raíz número cuadrada de irracional. 2? 1,41. 41. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué me dice? Me pide, ¿cuál es el semieje real? ¿Cuál de los dos es el semieje real, chicos? Sería A. Bien, sería el A. Entonces, en este caso ya tengo el semieje real es igual a 1,73. ¿Cuál es el semieje imaginario? Es B, que es 1,41. Ahora me dice las coordenadas del vértice, del centro y del vértice. Pregunta, en esta ecuación, viendo esta ecuación, ¿cuál es la coordenada del centro de esa hipérbola? ¿Cuánto vale H? ¿Cuál es el origen, profe? Gabriela dice 0, 0. Perfecto, está centrada en el origen. Por lo tanto, ¿sí? El centro es 0, 0. 0 en ¿Sí? X, 0 en Ahí Y. estamos, Justo donde se corta. estamos todos de acuerdo. Ahora bien, Atiendan una cosita, que no nos tenemos que confundir con la elipse. En la elipse siempre A era mayor que B. ¿Mm? Le llamábamos A al denominador más grande y B era el más pequeño, y entonces teníamos que ver abajo de cuál iba. Acá hay veces que B puede ser mayor que A. Lo que tiene A es el denominador de la fracción positiva y B el denominador de la fracción negativa. ¿Ah? No importa el valor absoluto que tenga. no. Es, Claro, B siempre es el imaginario, ¿sí? Es el B que, siempre va a ir abajo del denominador de la fracción negativa. Y A va a ser ¿sí? el denominador de la fracción positiva. ¿Hasta ahí estamos? Ahora bien, yo sé que A es la distancia que hay del origen al vértice, a uno de los vértices y al otro de los vértices. Si yo estoy centrada en el origen y tengo acá un vértice, ¿sí? ¿Cuál será la coordenada, ¿sí? De ese vértice? Si esto es A. Eso es A, y A valía 1,73. 1,73. Sería 1,73, punto y coma 0, porque no subí ni bajé. muy ¿Y bien, el otro Gabriel. vértice qué coordenada tendrá? Menos 1,73. Bien, Sobre punto y coma 73, 0. 0. Perfecto. Bueno, Ahora, por esos puntos va a cortar la curva. ¿Mm? por ahí va a venir así, piqui, piqui, piqui. No sé qué Opa, hice. se abrió un campo Sí, blanco no ahí. sé. Vaya Dios a saber qué quiere. Y le das para atrás, no sé, no. No sé. Escape. Cuando todo falla, escape. Espérenme un segundo. Hay escape cuando todo falla. Escape. Sí, hoy no nos acompaña la tecnología. Ahí está. Voy de vuelta. A ver Va de si vuelta. piensa Y un ahora, profe, ratito. para calcular la excentricidad que nos pide ahí, tendríamos que descubrir cuál es C, ¿no? Con Pitágoras. Claro, porque C Exacto. no está. Para no está- Sí, dale.
A ver, ¿vuelve? No vuelve. C no está en la ecuación de la hipérbola. A C hay que, digamos, si te dieran la ecuación, hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo. Acá me está pidiendo, estábamos con las coordenadas y ahí es donde va a surgir C, digamos, porque me está pidiendo las coordenadas del foco y que yo no sé dónde está el foco. Entonces tengo que calcular, ¿sí? Esa distancia o esa distancia que hay desde el centro al foco. Entonces, ¿cómo la calculaba? ¿Sí? Acuérdense que en este caso C era esa hipotenusa de ese triángulo que se formaba, por lo tanto, yo sé que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Entonces, C va a ser igual a la raíz cuadrada de 1,73 al cuadrado más 1,41 al cuadrado. ¿A Raíz cuánto es de igual 3 C? más 2 serían al cuadrado, entonces Sí, raíz de de 5. 3 más 2 al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de 5, digamos. 2,2360. 2,23. Si ustedes hacen 1,73 al cuadrado más 1,41 al cuadrado, lo suman, le sacan la raíz, Sí, no les va a no les dar da, con 23, porque porque son todos números irracionales y estamos perdiendo en la sí, todas notación las... un montón de decimales, ¿no es cierto? Ustedes en la calculadora, háganlo al cálculo con todo lo que le da la calculadora. Total, no los tienen que escribir. Nosotros no los escribimos en la pantalla, ponemos solamente 2 decimales, porque si no ocuparíamos, llenaríamos de número todo. Pues, ponemos los 2 primeros nada más. Pero ustedes trabajen con todos los que les da la calculadora. Sigue siendo, no es exacto, porque tenemos 10 y son infinitos, porque son números irracionales, pero sí le va a dar con mayor exactitud que lo que estamos haciendo acá. Bien. ¿sí? Entonces, ahora, si nosotros queremos dar las coordenadas de los focos, sabemos que C, que es la distancia que hay del centro al foco, ¿sí? Es 2,23. Por lo tanto, la coordenada de este foco va a ser 2,23, punto y coma 0, y la del otro foco va a ser menos 2,23, punto y coma 0. Y ahí tenemos ¿sí? Las coordenadas de centro, vértices y focos de esa hipérbola. Ahora bien, la excentricidad era C sobre A. Es igual ¿a cuánto? Ah, 2,23 dividido 1,73. ¿Y cuánto les da eso? acá Gabriela lo calculó 1,2890. 1,28. 1,28 es mayor a 1, por lo tanto está bien. ¿Sí? O sea, si diera Ahí menor está. que 1, ya sabemos, acá no sabemos si está bien o mal, hemos hecho bien el cálculo entre todos, pero lo importante es que la excentricidad, ustedes pueden saber de qué cónica se trata si le dan la excentricidad. Cuando es mayor que 1, es hipérbola. Cuando es menor que 1, es una elipse. Cuando es igual a 1, es una parábola. Y cuando es igual a 0, la primera de todas, la que nos queda, la circunferencia. De acuerdo a su excentricidad, yo puedo, si me dicen, tengo una sección cónica cuya excentricidad es 7,28, hipérbola. Si me dicen 0,32, elipse. 1 es la parábola. 0 es la superficie, la circunferencia. ¿Bien? Ahora me pide la ecuación de las asíntotas y recuerden que las asíntotas era igual a B sobre A por X. Entonces, en este caso, B era 1,41 sobre A, que es 1,73 por X, ¿sí? Y vamos a tener un valor positivo y un valor negativo de esas asíntotas. ¿Quedó claro?
Hasta ahí. En este caso daría 0,81, bueno. 0,81 por X. Y después el negativo es el mismo número, nada más que con El un mismo positivo. número, pero Negativo. negativo. Perfecto. Las asíntotas son esas dos rectas que Estas acompañan a la curva, la van marcando así, son dos, ¿no es cierto? Se cortan, cada vez se van a medida que yo me alejo del centro, la curva se aproxima más a esta línea, a esta asíntota, pero nunca la va a tocar, nunca la llega a tocar. Así. ¿Qué ahí, pasa? es como que va así. Así una y así la otra. Si yo las dibujo y tengo el vértice, por ejemplo, fíjense que me da una idea de cuán cerrada o abierta son las dos ramas de la hipérbola, ¿no es cierto? Porque yo sé que van a ir aproximándose, me va a dar más o menos una idea de la forma que tiene esa hipérbola. Lo más correcto para dibujarla sería encontrar la mayor cantidad de puntos posible, o sea, le doy valores a X y voy teniendo valores y entonces ahí la voy dibujando puntos y uniéndolos la tengo. Pero si queremos tener una idea, con las asíntotas nos dice cómo va a ser esa curva. Las excentricidades Las acá piden de excentricidades, nuevo. las dibujo acá. ¿Bien? La de la circunferencia es igual, E es igual a 0. ¿Sí? La de la elipse. La excentricidad siempre es menor que 1. O sea, es menor que 1. La de la parábola, vamos a hacer así. igual a 1. Y la de la hipérbola es es igual a mayor a 1. mayor que 1. Es una forma de identificar una cónica a través de su excentricidad. Bien, tenemos un hermoso ejercicio acá. ¿Sí? Este Acá es un dice. tubo Venturi. ¿Cómo? ¿Qué Sí, decís? querés. Sí, dale. No, puede explicar. No, pensé que Entonces, habían me dicho está algo. pidiendo, ¿sí? Que de la ecuación que representa a esta hipérbola que forma el Venturi, ¿sí? Y dar las coordenadas de los focos y de los vértices de esta hipérbola. O sea, en Entonces, el tubo nosotros Venturi, si nosotros lo cortamos transversalmente, va a quedar dibujado en el plano una hipérbola, una sección que tenemos es una ahí y otra. y otra, una parte de hipérbola, porque eso después se sigue extendiendo hasta el infinito. Pero fíjense que dice dar la ecuación que representa la hipérbola que forma el Venturi y las coordenadas de los focos, centro y vértice. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Esta hipérbola es a eje vertical o a eje horizontal? Muy bien, la Vicky empieza por el principio, está bien. Es a eje horizontal. Intuitivamente uno Acuérdense, diría chicos, horizontal, pero ¿corta al eje horizontal o corta las líneas? Recuerden que es al que corta las curvas. Las curvas cortan al eje vertical. El eje horizontal, fíjense que pasa por el medio, se acerca en un punto a la curva y después comienza a alejarse, pero no lo toca. Y el que es cortado por las curvas siempre es el que lo determina. Y en este caso, las curvas parecen bien horizontales, pero el eje es vertical porque es perpendicular, los corta. ¿lo ven ahí, chicos? Sí, profe, yo estoy con que el eje es paralelo. No sé por qué, pero ahora sí, entendí. Es ¿Sí? que uno, te digo, a todo el Sí, mundo le pasa, intuitivamente es uno lo que dice al ahí, revés. chicos, lo que tienen que tener en cuenta es que el eje, y ahí es como esta es la forma en la que yo me acuerdo, digamos, es mi técnica, Regla digamos. mnemotécnica. ¿Sí? Entonces,
si los focos y los vértices están sobre una línea vertical, es a eje vertical. Si están en horizontal, es horizontal. Entonces, miren cómo uno está arriba del otro, por lo tanto, están sobre un eje vertical, es una hipérbola eje vertical. Si estuvieran uno al lado del otro, digamos, en vez de uno arriba del otro, es una hipérbola eje horizontal. ¿Queda claro? Bien. Entonces, la Entonces, este es ecuación eje vertical. Vamos a buscar general, digamos, de una hipérbola a eje vertical era, ¿se acuerdan? Era I menos K al cuadrado sobre A al cuadrado menos X menos H al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Esa es la ecuación tipo de toda hipérbola a eje vertical. Ahora nosotros tenemos que darle valores a todas esas... a toda esta... toda esa ecuación. rellenar la ecuación. Claro, para que quede la ecuación de esa hipérbola que yo tengo dibujada y nada más que de esa. Ahora bien, si yo observo, ¿sí?, este gráfico, ¿sí?, podría encontrar A. ¿Se acuerdan qué era A? Voy a empezar al revés. ¿Puedo encontrar las coordenadas del centro de esa hipérbola? Si yo miro el con las gráfico. coordenadas que te dio, que te da el gráfico, creo que sí. Sí, entonces, miren, me está diciendo que de acá a acá, ¿sí?, tengo una distancia de 10, ¿sí o no? Sí, pero está corrido 1. Bien, está corrido 1. Por lo tanto, el centro, si la distancia que hay entre esto y esto es 9, que es La mitad sería 4,5, pero 4,5. está corrido 1, por lo tanto, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería H? 5,5, muy bien. Y si sigo el mismo criterio, ¿cuánto sería acá? Miren. Para calcular K, a mí lo que Esto, se me dificulta es el 0,5 que hay al costado. no, porque mira, acá te está diciendo vos, mira acá, tenés un 4 y un 1. Esta distancia es 3. Por lo tanto, la mitad es 1,5, pero también está desplazado 1. Por lo tanto, K es 2,5. ¿Te queda claro ahí? Sí, profe, de 10. ¿Sí? Ese 0,5, ¿qué es? Es la separación que hay entre un vértice y otro vértice. Por lo tanto, ese 0,5 es 2A. ¿Sí? Por lo tanto, A es igual a ¿qué? A 0,5 dividido 2. ¿Sí o no? Exacto, sería 0,25. Exacto, 0,25. Por lo tanto, chicos, ahí ya tenemos un montón de información. Tenemos I menos, ¿cuánto valía acá? Valía 2,5 al cuadrado, 0,25 al cuadrado, menos X menos 5,5 al cuadrado, B al cuadrado no lo tenemos, es igual a 1. Ahora bien, ¿cómo puedo sacar yo el valor? ¿Por qué es 2,5? Mira, el eje, esto tiene 3. La distancia que hay desde acá hasta acá es 3. Por lo tanto, yo sé que el centro pasa por la mitad, que es 1,5.
de esto, 1,5 acá, pero acá subí 1,5. ¿Se entiende? Bien. Ahora bien, yo tengo que, ahora tengo que calcular B, pero B no lo tengo, tampoco tengo la distancia focal, por lo tanto tampoco lo puedo deducir a partir de ahí. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Y a partir de ese gráfico, ¿sí? Que tengo un montón de información, ¿a ustedes se les ocurre alguna manera en que le puedo preguntar a esta ecuación para poder despejar el valor de B? Vicky, ¿podrás usar amarillo o un color que se destaque más? Vos sabés que, Gus, me encantaría, pero no sé si me deja cambiar el color del ¿Está bien? lápiz. No dije nada. Voy a probar, pero ves, ahí está. Ay, bueno, ahí me dejó naranja, no puedo amarillo. Voy a ver con Gracias. verde, ¿se ve mejor ahí? ¿El verde Sí, se ve mejor? sí, Bien. resalta más. Gracias. Miren, chicos, ese gráfico a partir del cual deducimos dónde estaba cuál era la coordenada del centro, me está dando la información de esos puntos, ¿sí? Que pertenecen a la parábola, a la hipérbola, perdón. Me está diciendo, hay un punto, voy a de coordenada 1, 1, un punto B de coordenada 1, 4, Perdón, otro Vicky. punto, sí que, Ha levantado la mano un alumno, Mauro, no sí, sé qué necesitabas decir. Sí, yo quería decir si eso no era igual a la distancia focal. ¿Cuál? no. 3. ¿Cuál? 3. No, a lo mejor sea, no la conocemos todavía a la distancia focal. Ah, perfecto. Podría coincidir como podría que Puede no, o como sea, que no lo no. sabemos. Acá Perfecto, nosotros, miren, gracias. todas estas ecuaciones, ustedes las van a ver cuando veamos cuádricas con las cónicas, siempre tenemos que, ¿cómo se resuelve? Tenemos que dejar una sola incógnita. Acá yo no sé cuánto vale y, cuánto vale x, cuánto vale b al cuadrado o no al cuadrado. No puedo salir, estoy empantanado. Yo tengo que buscar la forma de que me quede una sola incógnita. Entonces despejo todo y me da el valor de esa incógnita que no conozco. Pero si tengo más de una, 2, 3, en este caso 4, las que fueran, no puedo avanzar. Entonces tengo que buscar la forma, y recuerden que X e Y son las coordenadas de un punto de la curva, de uno o de cualquier punto cierto, ¿eh? Entonces, fíjense que hay varios puntos de la curva que nosotros sabemos sus coordenadas. ¿Cómo sabemos las coordenadas? Miren, ahí la Vicky, que es tan buena, ya se las anotó todas. ¿Eh? Yo se las fui anotando porque estaban en el gráfico y lo que es como que no hay que ahogarse en un vaso de agua y hay que mirar bien, digamos. Fíjense, hay un punto que está una unidad en X hacia la derecha y una unidad en Y hacia arriba, es el 1, 1. Ese mismo punto, 3 unidades más, digamos, a esa misma momento, Sobre digamos, esa misma línea sobre tengo esa el misma punto línea B. hacia arriba, 4 unidades, 3 unidades más arriba, tengo el 1, 4. Y si me desplazo 9 unidades hacia la Hacia la derecha, derecha tengo el punto C, 10 punto y coma 4, y y si después bajo 3 bajo nuevamente unidades, y tengo el punto D. 10. Podría entonces utilizar uno de esos puntos para reemplazarlo en la ecuación, las coordenadas de uno de esos puntos, para poder así despejar B. Entonces, hagamos de cuenta, usamos A. Entonces, yo digo, bueno, ahora, Nos vamos X por el más fácil, por el el más 1, 1. fácil, así.
es 1 1 menos menos 2,5 al cuadrado sobre 0,25 al cuadrado menos 1 menos 5,5 sobre b al cuadrado es igual a 1. ¿Alguien me puede decir cuánto le da toda esta? 1,5 al cuadrado. Ajá. A mí la primera parte, la primera fracción, ya resuelta, me da ¿Te da? 30. ¿Alguien más le da algo? Ahí me dio 36, pero no estaba seguro. Lo estoy sacando de nuevo. 36, Sí, 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 señor. perfecto. Muy bien, 36, ¿sí? Ahora, ¿cuánto da 1 menos, o sea, menos 4,5 al cuadrado? 20.25. 20,25 sobre b al cuadrado es igual a 1. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pasar, Primero ¿sí? el vamos a pasar 36, restando. entonces pongo menos 36. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces quedaría menos 35. Entonces esto sería, me voy para este lado. Puedo hacer menos 20,25 es igual a menos 35 y el b al cuadrado lo puedo pasar acá multiplicando. ¿Hasta ahí estoy? Sí, ¿Sí? sí. Y ahora digo, bueno, tengo que quedarme con el b al cuadrado, entonces digo menos 20,25 dividido menos 35 es igual a b al cuadrado. Ahí estoy. Y podría ya en esta misma hacer esto. Fíjense que es ¿Cuánto me menos, da dividido todo menos, eso? queda positivo ahí. Nos ¿Sí? daría 0,5785. Y si a eso le saco la raíz cuadrada, ¿cuánto me da b? ¿Cuánto vale b? 0.7606. Perfecto. 0,76 es igual a b. Bien, por lo tanto, ahora, ¿yo qué podría hacer? Acá, piqui, 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 reemplazar y poner 0,66 al cuadrado. Y Y ese está la sería el ecuación. b. ¿Estamos todos de acuerdo? Fíjense que lo único que queda para rellenar es X e Y, que son las coordenadas de todos y cada uno de los puntos que conforman esas líneas. Bien. Pero así se da Ahora, por resuelta la ecuación. no, ¿sí? Ahora bien, me piden las coordenadas de los focos y del centro, ¿sí? La del centro ya la tengo. Me piden las coordenadas de los focos. Y ahora, ¿cómo hago saber la coordenada del foco? Necesito saber C, ¿sí o no? Que es la distancia que hay del centro al foco. ¿Y cómo calculaba C? Con Pitágoras ya tengo ahí B. Claro, Bien, entonces, entonces raíz era cuadrada de 0,25 al cuadrado más 0,76 al 0,76. cuadrado. ¿Y cuánto me da C? 0.79. 0,70. A mí me dio 0,80, pero puede ser que dé A mí también 0,79. 0,80. Pues, Vamos con 0,80 porque es más fácil, más redondo, ¿sí? Pero puede ser que tengas más o menos decimales y por eso te haya Claro, si lo has cambiado. trabajado con más decimales, puede. Sí, ¿Sí? ahora me dio Ahora, 0.80. bien, ahora chicos, yo sabía que el centro tenía coordenadas
5,5, punto y coma, 2,5, ¿sí? Ahora, ¿cuál será la coordenada? Y acá voy a hacer un lío, pero bueno, de este primer vértice, si yo tengo que subir 0,25. ¿Cuáles serán las coordenadas de ese vértice? En X, voy a poner B1. Fíjense que En los X. focos y los vértices van a tener todos la misma X, porque están en una misma línea vertical. Lo que va a variar es la altura, ¿no es cierto? La cota. Es la altura, y subo 0,25. Por lo tanto, acá, ¿cuánto va a valer la coordenada de ese primer vértice? 2,5 más 0,25. 75. Bien. 2,75. Está. Muy bien. Ahora bien, la del foco 1, voy como Voy para para arriba arriba. primero. El foco 1, ¿sí? Acuérdense que C era del centro, iba 0,80 al foco. Por lo tanto, a 2,50 le tengo que sumar 0,8. ¿Cuánto va a ser la coordenada entonces de ese foco? 3,30. 3.3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá Bien. dicen 3,3. Ahora, Agostina, Gabriela. bien, ahora, si yo de los 2,50 tengo que bajar 0,25 para el vértice, ¿cuál va a ser la coordenada? 2,25. Y si tengo que bajar 0,8 para 0,8. el foco, ¿cuánto va a ser la coordenada? ¿Sí? De ese foco. 1.7. 1,7. Y ahí No, está todo rayado, pero no, me ustedes me parece entienden. que, a ver, 2,25. No, 2,50 menos 80, sí, 1,7. No digo nada. 1,7, ¿estoy bien? Sí, 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 está bien. Entonces, ahí tengo, chicos, entonces todos los datos que lo logré a partir de leer el gráfico. Entonces, no me estaba dada prácticamente, o sea, no me estaba dada ninguna información, estaba todo en el gráfico, y a partir de leer el gráfico yo pude encontrar la ecuación, la distancia focal, el valor de A, el valor de B, ¿sí? A partir de ir preguntándole la ecuación y observando la gráfica. ¿Quedó alguna duda en relación a ese ejercicio? No hay nada por acá. No En hay el nada chat. por acá. Bien, ahora, último ejercicio y nos vamos a casa. Me dice, de esta hipérbola se conocen los siguientes datos: la coordenada del centro, la coordenada de uno de sus focos y la coordenada de uno de sus vértices. Ahora bien, y miren, yo no lo voy a dibujar, pero si ustedes observan, ¿sí? Las coordenadas, podrían deducir de qué tipo de hipérbola estamos hablando, si es a eje horizontal o a eje vertical. Miren las coordenadas, imaginen esos puntos. En el espacio. Más que imaginar, grafíquenlo en un papelito. Mira, eje y vas a vertical. Sí, yo, No, grafíquenlo, hagan lo que dice el ingeniero. o sea, yo no se los quiero dibujar a ustedes antes de que Pero lo miren ustedes ustedes. grafiquen los puntos. Recuerden que Acá María Laura dice vertical. esos puntos van a estar, tienen que estar sobre una línea, y faltan también, son 2 los vértices y 2 los focos, pero todos tienen que estar sobre una misma línea. Grafíquenlos y fíjense si esa línea es horizontal o es vertical. O es vertical. Yo les pongo acá.
Eso es Acá Eduardo Mateo dice que es horizontal. Anteriormente habían ¿Quién dicho... coincide con Mateo? Bien. Ah, va, es Gustavo el que dijo que... que de la cordura. Sí. Yo dije, ay, y qué bárbaro, digo, un alumno le contesta al otro alumno, digo, qué bárbaro, qué bien que estamos. Qué Miren, interactivo que chicos, está. entonces, ¿qué me dice? Vamos por el centro, dice. El centro está en coordenadas 4, punto y coma 3. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Piqui, 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 ahí está el centro. ¿Sí? Me dice que la coordenada de uno de sus focos está en 8, 3. Entonces, estaba en 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está el foco. Uno de sus focos. ¿Sí? El vértice Y está me dice que el vértice está en 6. 6, 3. Así que ¿Sí? origen, Por lo vértice tanto, y foco. miren esto. Esta línea es paralela. El eje X es horizontal. ¿Sí? Paralela sería así. A la otra. A X. Es paralela a X. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuál sería la coordenada del otro foco? Esta distancia que hay de acá a acá, ¿cómo la nombramos? Del origen al vértice. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la Del distancia? centro de simetría al vértice. Del centro, sí, del centro de simetría, perdón. ¿Qué dije? No es el origen, sino es el centro de Sí, simetría. el centro de simetría, perdón. Dice Del acá centro de Gabriela que es A, eso. Es A, perfecto. Entonces, si A es la distancia del centro de simetría a un vértice, es la distancia del centro de simetría al otro vértice. Por lo tanto, en este caso, ¿A cuánto es? ¿A es igual a cuánto? A 2. A 2. Por lo tanto, el otro vértice, me voy a Me mover muevo 2 2 unidades unidades, para pero en acá. sentido contrario, ¿no es cierto? Entonces ¿Sí? va a estar en 2, 3 ese vértice. ¿Sí? Entonces, 2 para si les X, hago 3 para X. esto es 3. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Dónde va a estar el otro foco? Bien, en 0. Acá va a estar el otro foco. Entonces, yo ya tengo ahí las coordenadas de todos, ¿sí? Los puntos importantes de esa hipérbola, ¿sí? Entonces yo sé que esta hipérbola hace esto. ¿Hasta ahí estoy de acuerdo? Lo que me está faltando Acá es determinar la Gabriela había ecuación. dicho coordenada 0, punto y coma 3. Perfecto, Gabriela. ¿Sí? Ahora me falta determinar la ecuación que representa a esta hipérbola. Entonces, yo sé que es a eje horizontal, por lo tanto, el término que va a ser negativo, ¿sí? El que va a contener a B, va a estar vinculado a I, mientras que el término positivo y que va a tener el valor de A va a estar vinculado con X. Por lo tanto, la ecuación genérica va a ser así. Que al cuadrado, perdón, igual a 1. Podemos empezar a reemplazar. ¿Cuánto vale H? Es la X, la abscisa, acá dice Gabriela, H igual a 4, K igual a 3. Bien. 2 H, A sabemos cuánto vale. Sí, está ahí arriba escrito. Sí, de 2.
menos y ¿Cuánto valía acá? Dijimos que recién lo dijeron. 3. Y B Tres. no lo conocemos. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? Determinar el valor de B. Una opción podría ser, si supiera algún punto que perteneciera a esa hipérbola, podría preguntarle la ecuación, pero no sabemos la coordenada de ningún punto salvo el vértice que Solamente los pertenece. vértices, pero no convendría usar los vértices. Los vértices en realidad conocemos las coordenadas y son puntos de la curva. ¿Sí? Pero acá en este caso nosotros lo que sí tenemos es la distancia focal, ¿sí? O las coordenadas de un foco. Por lo tanto, yo tengo el valor de C. ¿Y cuánto era C? ¿Qué? ¿Qué distancia había del centro a un foco o al Del otro? centro al foco. ¿Cuánto había? Acá dice 2, Gabriela. No, fíjate Acuérdense bien. al foco, ¿De 4 a 0 o de 4 a 8? ¿Cuántas unidades? 4. 4. Bien. 4. Por lo Sí. tanto, Perdón, Vicky. si C es igual a 4, Perdón, ¿sí? Vicky. Recién Sí. Alejandro les dijo que no convenía usar las coordenadas de un vértice, que es parte de la curva. Y eso es porque si usan las coordenadas del vértice, se les va a anular el término I menos 3, porque queda 3 menos 3, 0, y no van a poder despejar nada. Pero eso sería en la parábola. Siempre que elijan un punto de la curva que no sea el vértice. Pero acá sería, H son las coordenadas del centro, no del vértice. En la No, parábola lo sé, sí son los digo que si hubieras reemplazado X e Y, que es lo que le decías vos, por un punto de la curva, podían despejar B. Si tuviésemos un punto que no fuera el vértice, porque si eligen el vértice, se les anula el término que está al cuadrado. Bueno. Entonces, vuelvo. Si yo tengo el valor de C, puedo calcular B usando Pitágoras. Y decíamos que el valor de uno de los catetos era igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Por lo tanto, B va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto equivale B? 3,46, ahí vi que escribieron. Bien. Por lo tanto, yo acá podría reemplazar esto y poner 3,46 al cuadrado. Y ahí tengo la ecuación de esa hipérbola. Pregunta, ¿cuál sería la excentricidad de esta hipérbola? La excentricidad era ¿cuánto? Era C sobre A. Por lo tanto, la excentricidad es 4 sobre 2. Bien, la excentricidad es 2, es mayor a 1, por lo tanto, estamos en esa regla memotécnica que le había dicho el Ale, que estamos bien, es mayor a 1, por lo tanto, es una hipérbola. Hasta ahí ese sería el último ejercicio. No sé, chicos, si hay alguna duda, si a alguien se le ocurre algo más. Gus, Ale. No, para nada. Parte no. Recuerden Les pido... siempre, así como hizo Gabriela, de poner, cuando decimos coordenada de algún punto, tanto la coordenada X como la coordenada Y. No se conformen con poner la X y nada más, o la Y y nada más. Sobre todo en el parcial. ¿Sí? Pongan todas las coordenadas de todos los puntos. O sea, cuando ustedes pongan foco
vértice 1, foco 1, vértice 2, foco 2, ¿sí? Y pongan acá 0 es igual, o sea, el origen es igual, o el centro de simetría es igual a, ¿sí? ¿Cuánto era? Ya no me acuerdo. Era 4, 4, 3. El vértice 1 es igual a 6, punto y coma 3. El vértice 2 es igual. Y van haciendo, ¿sí? Todas las coordenadas. ¿Sí? Si no está mal. Entonces eso es importante. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra preguntita, alguna otra duda? Comentarios, dudas. No, son todas manitos con el pulgar para arriba. Bien, entonces, chicos, Una vayan lluvia de a abajo hacia hacerse arriba. una